Aquí seguimos en Political. Gracias por continuar con nosotros. Ustedes nos escuchan en vivo a través de KQ 94.5 y nos ven en De Último Minuto TV. Somos Political. Seguimos. Political. Compañeros, un tema internacional que hace mucho he querido tratar y lo hemos ido postergando, y creo que hoy es el momento preciso para que hablemos un poco del contexto Venezuela-Estados Unidos. ¿Logrará Estados Unidos por fin, yo de mi parte digo, librar a los venezolanos de Nicolás Maduro con esta ofensiva que ha estado anunciando los Estados Unidos, que de hecho le ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro y a la de Diosdado Cabello? ¿Será posible o podría pasar esto como un intento más por derrocar al madurismo o por salir del madurismo? Bueno, ¿Se podrá lograr, Eliseo? Lo que pasa es que yo creo que salir de Maduro es el problema más simple de esta ecuación. Porque lo que hay que asegurar en Venezuela es el relevo. ¿Qué va a pasar después? Y eso es lo que no está claro. La Constitución venezolana tiene una serie de cosas que hay que tomar en cuenta para organizar una transición. Por ejemplo, la sustitución presidencial. ¿Quién es la vicepresidenta de Venezuela? Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Entonces, si Maduro no está, habría que llevarse no solo a Maduro, sino también a Delcy. Pero si ni Maduro ni Delcy están, entonces es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el Congreso. Y ese es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. Pero si ellos tres no están, entonces es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es una señora. Tarek. No, es el fiscal general. Es verdad. Una señora, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela. Entonces, y dice también la Constitución que si la imposibilidad o la inhabilitación del presidente ocurre antes de la mitad del mandato, hay que convocar elecciones. Como ocurrió con Hugo Chávez. Entonces, ¿quién va a organizar las elecciones? Bueno, el Poder Electoral. El Poder Electoral, que es apellido Amoroso. Sí, Amoroso. Ajá, Amoroso. El juez Amoroso. Ese es el que va a dirigir las elecciones. Elvis Amoroso. Entonces, y eso, te voy a hablar de los militares que están... Pero háblelo. Que hay una gran mayoría. En Venezuela hay 2.000 generales de brigada. 2.000 generales. 2.000 generales. Entre ellos, ahora en el recién concluido mes de julio, fueron ascendidos casi 400 en un solo mes. ¿Es el país que tiene más generales? Sí, claro. Venezuela, la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, tienen más generales que todos los ejércitos de la OTAN juntos. ¿Y para qué tantos generales? Bueno, porque el poder se distribuye en base a los rangos, y eso contribuye a fraccionar las Fuerzas Armadas. Que nadie tenga poder absoluto. Que nadie tenga tanto control. Para el tema de posibles conspiraciones. Pero lealtad al presidente, que es que lo nombra, pero no necesariamente lealtad entre ellos. Todos están compitiendo por ser comandante. Entonces compiten quién es más leal a la causa. Entonces, eso por otro lado. Entonces, en el lado de los civiles, el presidente Chávez elaboró un plan que se llama el Plan Miranda en Venezuela. Ese plan consistía en comprar unas decenas de miles de fusiles AK-107 de Rusia para distribuirlo entre civiles. Y después de eso se formaron unos grupos que se llaman los REMIs, las redes espontáneas de movilización inmediata, que también tienen miles de fusiles en manos de civiles. Y por último están los CDR, que son los colectivos de la defensa de la revolución, eso tienen armas cortas y son unos grupos paramilitares de choque para disolver manifestaciones y que se activan a requerimiento. Entonces, todo eso hay que ver cómo lo van a manejar después de una posible salida del poder de Maduro, que, repito, es una sola cabeza, pero es un Estado que está cooptado completo de arriba abajo, que tiene más de 20 años armándose, y que no es verdad que descabezándolo van a resolver eso. O sea, tú dices que el madurismo y el chavismo no es una sola persona, es una estructura, claro, una estructura estatal. Ahora bien, si tú decapitas esa estructura, si tú lo dejas acéfalo y llama a un torneo, a una competencia electoral, entonces ya cuando no haya
Cuando eso esté acéfalo, ahí sería más fácil para la oposición ascender al poder. Porque cuando tú, o sea, cuando tú le sacas a Maduro y a Diosdado a esa estructura, y Padrino López, que se dice que estaba haciendo planes para ir a unos chequeos de salud a Europa y quedarse por allá, o no sé qué era lo que iba a hacer, y le impidieron la salida. Entonces, cuando tú le quitas esos 3 pilares a esa estructura gubernamental, ahí ellos quedan con la mano en la cabeza. Yo creo que ahí un proceso electoral y un proceso de liberación para el pueblo venezolano sería más fácil, y creo que este es uno de los intentos más serios de liberación del Estado venezolano, y si este intento fracasa, yo creo que el pueblo venezolano no le va a quedar de otra que dejarle Venezuela al madurismo y a esa corriente, porque ellos tienen sus esperanzas puestas en Donald Trump y el gobierno norteamericano. ¿Tú sabes qué pasa? Salvo que las elecciones pasadas tuvo en un momento, la oposición tuvo un momento álgido, en su momento cumbre, que creo que un momento parecido fue cuando estaba Guaidó. Pero Guaidó perdió tiempo y salió a un periplo, y cuando iba a volver ya no pudo tomar control. Pero ahora con el señor Edmundo y María Corina, yo creo que eso le despertó la esperanza al pueblo venezolano, y ahora con la intervención de los norteamericanos y la firmeza de Donald Trump, yo creo que ahora el pueblo venezolano está en el momento propicio para liberarse de esa estructura. Es que no hay tal firmeza de Donald Trump. No. Estados Unidos está jugando 2 cabezas ahí. Explícate eso. Porque ¿qué pasa? Lo primero es que lo del narcotráfico, eso es una falacia, eso es mentira. O sea, el cartel de los soles es un invento. Bueno, yo no te digo que es un invento, lo que te digo es que no es una cuestión, una organización relevante y determinante en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, porque la mayoría de los estupefacientes que llegan a Estados Unidos van por la costa del Pacífico. Y ellos no tienen que buscar una excusa. Vienen para de meterse a Asia. Venezuela. No. Salen de Colombia por el Pacífico. Y hacen la vuelta. Claro, llegan a entendí, México y entran Ya. por la frontera. Bordean No pudiera ser una excusa, la excusa perfecta para ellos salir del madurismo. No, claro, es una excusa. Lo que yo te estoy diciendo es que no es una cuestión relevante, porque hasta ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, unos buques desplegados con 4.000 efectivos, son 4.000 soldados que hay. Señores, Venezuela mide 917.000 kilómetros cuadrados. O sea, tú con 4.000 soldados, tú no vas a ocupar un país de 917.000 kilómetros cuadrados. Eso no es verdad. Es muy grande. Ni siquiera, es más, mira, ni siquiera te da para ocupar las instalaciones estratégicas en Venezuela. Nada de eso. Con eso tú vas, con un contingente de 4.000 soldados, tú probablemente el Fuerte Tiuna, Miraflores, 3 cositas nada más. Los aeropuertos. El resto del país se va a quedar sin ningún tipo de seguridad ni de control, o en manos de los que lo tienen ahora. Entonces, eso descártalo. Lo otro, tú no controlas un país si tú no tienes botas, gente ahí. Tú puedes bombardearlo años y no va a pasar nada. Y los ejemplos históricos están ahí. Mira, Vietnam, por ejemplo. Laos y Camboya estaban al lado de Vietnam y Estados Unidos lo bombardeó con todo. Mataron 2,5 millones de civiles ahí y no los ocuparon los países. No pudieron. Porque tú bombardeando nada más no lo va a lograr. Entonces tú tienes que poner soldado en tierra ahí. Y poner soldado en tierra va a requerir un apoyo de la comunidad internacional que no existe. Rusia y China no van a permitir eso. Y si lo permiten, van a cobrar. Van a cobrar. Rusia va a cobrar su Ucrania, sobre todo y China va a cobrar su Taiwán y Estados Unidos. Eso no, eso no vale tanto. Entonces, ¿por qué juegan 2 cabezas? ¿Qué es una de las primeras cosas que hace Donald Trump cuando llega al poder? Donald Trump llega al poder, manda a Richard Grenell, que es uno de sus asesores, lo manda a Caracas a buscar un grupo de norteamericanos que tenía Maduro preso allá. Sí, eran como Y sale la foto de Richard Grenell con ellos en el avión. Maduro lo entregó. Sí. Y dijo también, y mándenme los venezolanos que ustedes quieran deportar, que yo los recibo. Y se lo está mandando. ¿Qué pasó después de eso? Le reanudaron la licencia de Chevron para vender petróleo. Porque Estados Unidos no puede permitir que el que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo no tenga ningún tipo de negocio de hidrocarburos con ellos. Porque ¿quién lo va
O sea, que si no negocian con Estados Unidos, ¿con quién van a negociar? Con China, con Rusia, con India, Con Irán. con Irán, son los países que son enemigos de verdad de Estados Unidos. Entonces, ese petróleo está fluyendo por ahí. Fíjate, ¿cuál es el éxito de esa misión? Bueno, que una lanchita de un Van bote. dos ya. Sí, bueno, dos, pero son dos botes de los que agarran aquí en la costa de Pedernales. Eso es. Y no sería rentable Ujú. en materia económica para los Estados Unidos tener un Venezuela No. alineado con ellos. Bueno, sí hay garantía de control. Lo que pasa es que la oposición, tú no la puedes ver como un bloque homogéneo en Venezuela, porque la oposición, parte de la oposición, participó en esas elecciones y ganó curules 2 o 3, pero ganaron y están sentados ahí. Tienen una gobernación. O sea, legitimaron eso y fueron y recurrieron a los tribunales y perdieron. O sea, ahora no pueden alegar que no. Fíjate si ese relato está cojo. Digo, yo no quiero que sepan, yo no apoyo nada de esa vaina. tú Yo estás sé, analizando yo sé que de hubo un una fraude en manera- Venezuela no. y que eso es una caricatura de proceso y Tú estás que analizando, tú y que estás Maduro no analizando. merece estar ahí. Ahora bien, ¿cómo diablos tú vas a garantizar la cadena de custodia? ¿Ustedes saben dónde están las actas del proceso electoral? ¿Dónde? En la bóveda de un banco en Panamá. Las actas las tiene la oposición venezolana. Pero el que dice cuáles son las actas válidas, dijo que esas no son, que son las que ellos tienen. Y que no las va a enseñar nadie. Pero no la enseñaron. Pero Nada más ahora dijeron yo te que ganó pregunto, Maduro ahora tanto a tanto ahora y yo ya. te pregunto, ¿en qué parte de la Constitución venezolana dice que las actas hay que enseñárselas a la comunidad internacional? La ley, Para ser electoral, válida. la ley electoral de ellos no lo dice. No lo dice, Ah, no lo dice. no lo Y Venezuela no es miembro de la OEA porque se salió. No, ¿Entiendes? Entonces, ellos no están obligados ni a aceptar observación ni nada de eso. Es más, mira, esas elecciones que se hicieron en Venezuela fueron pactadas con Estados Unidos. Y por eso la adelantaron. Venezuela tenía un preso que se llamaba Eric Francis Leonard. Fat Leonard. Y Estados Unidos tenía a William Saft. Y a los sobrinos de Cilia Flores, Cecilia la primera Flores. dama. Ajá. Pero ese preso era de tan alto valor para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ese preso, Francis Leonard, estaba en una investigación que estaban haciéndole a unos oficiales de la Armada, almirantes, oficiales de lo más alto de la Armada de Estados Unidos por corrupción. Francis Leonard era suplidor de la Armada. Entonces, se dice que esos oficiales le pasaban información de dónde iban. Él le vendía, por ejemplo, a los barcos agua, alimentos, combustible. Ajá. Entonces, le pasaban la posición de los barcos y lo que iban a comprar. Mira, nosotros tenemos una flota de barcos en tal sitio y esos barcos van para tal puerto. Pon todo tu producto ahí, que vamos a pedir agua, vamos a pedir aceite, vamos a pedir esto. Pollo, vaina. Y había un esquema de soborno donde él le pasaba un porcentaje. Wow. Y él era el civil. A toda esa gente la tenían en arresto domiciliario y él, en ese arresto domiciliario, escapó. Y escapó a Venezuela y lo tenían los venezolanos. Entonces fueron a preguntar, ahí es que secuestran a Tarek William Saab en las Islas Cabo Verde. No fue Marta que lo No, agarraron. no, en Cabo Verde. Saliendo de En las Islas Cabo Verde mandaron un equipo de los SEAL a cogerlo. Igual que, entonces le dijeron, mira, tú tienes un preso ahí. De alto interés. ¿Qué tú quieres? Dice, bueno, dame a Tarek William Saab, dame a los sobrinos de Cilia Flores y resuelven el problema de las elecciones. ¿Entiendes? Esos fueron los acuerdos de Barbados. Y van a Barbados, buscan a la oposición y la oposición acepta ir a las elecciones porque los Estados Unidos le dicen, vayan que nosotros vamos a respetar el resultado. ¿Qué pasa? Que el régimen no son ninguno estúpido. Maduro no es ningún estúpido. No, para nada. No lo subestimen. Que eso sí está bien, yo la voy a hacer, pero 6 meses antes. Las elecciones eran en octubre y la adelantaron para junio. ¿Por qué la adelantan? Porque nada más eran presidenciales. En el Congreso, si no me cumplen el acuerdo, yo a golpe de legislación modifico hasta la Constitución y me quedo. Porque la transición fue en enero. O sea, las elecciones eran en junio y la transición en enero. ¿Tú ves? Entonces, esos tipos estaban sentados, dicen, bueno, con nosotros hay que hablar. Si me corren por tercera, aquí, yo mando un paquete de legislación, apruebo amnistía, apruebo de todo y me salgo y no pueden hacer nada. ¿Entiendes? El régimen los acorraló. Y todavía los tiene acorralados. Fíjate que después de las elecciones,
¿Cómo sale Mundo González de Venezuela? Con un salvoconducto. Un salvoconducto. Lo sacan ellos. ¿Y quién apoyó eso? Estados Unidos y la Unión Europea. El avión, ¿en qué avión salió el Mundo González Urrutia? Es un avión de la Fuerza Aérea Española. Lo que pasa, Y el avión presidencial, el Falcon, del gobierno español. ¿Que tocó aquí? ¿Que vino para acá? Vino Eliseo. aquí, se reabasteció y salió por ahí. Eliseo, Y pero- hay una foto, perdón, Jonathan, hay una foto de Delcy Rodríguez con el cónsul general de España y el Mundo González Urrutia firmando los documentos para sacarlo del país. Pero Eliseo, yo te Es voy a que hacer no una es fácil pregunta. quedarse ahí, Exacto, Claro, lo exacto. mataban. No, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Eliseo. Le dijeron, deja que se quede María Corina y vete tú, que fuiste tú el que ganaste. Yo te voy a hacer una pregunta, Ujú. Eliseo, a ti. Mucha gente dice, no, que la oposición se va. Hermano, es que hay un antecedente que el que se queda ahí o lo matan o algo así. Y Edmundo González era un X. Edmundo Claro. González no era Es un proxy. No era, exacto, no era. Ahí el liderazgo lo tiene y siempre lo ha tenido María Corina Machado. Que quien la tiene caminando y andando libremente es el mismo régimen. No, porque eso apaga el discurso de intolerancia. No, la tiene el mismo régimen, Claro. pero porque ella le hacía el frente desde Hugo Chávez y es como cuando tú tienes un enemigo muy público que tú no puedes hacer nada contra él porque cualquier cosa que le pase, entonces ahí todo el dardo se te carga a ti. Ella enfrentaba desde Hugo Chávez, ella era la mujer que enfrentaba a Hugo Chávez desde el Congreso. Entonces, Pero lo que te digo, y ella, llegó un momento en que ella se guardó, que nadie sabe, oye, nadie sabe dónde estaba. el régimen la ha elegido a ella como opositora. ¿Entiendes? Si ella está en Venezuela andando y así y hablando todo lo que habla. Ella ha sido inteligente, porque si Claro. tú ves, mira, si tú ves a Leopoldo López, si tú ves a Oscar Pérez, si tú ves a Guaidó. ¿Por qué ella no si cae tú presa ves- y ellos sí? Pero porque ella no es tan arriesgada. Ella sabe Porque el cuándo- gobierno la tiene en No, libertad. naturalmente, pero ella sabe cuándo guardarse. Porque mira a Oscar Pérez. Oscar Pérez tenía un liderazgo enorme, un tipo. ¿Y qué hizo? Dice, ¿cómo se llama el otro? El que era alcalde de Ledesma. El que era alcalde de... Antonio Ledesma. Sí, sí. Y Liceo, todos la ellos. conferencia el otro Pero día. ¿y cómo tú? Guanipa, todo. Oscar Pérez. Guanipa está preso. Guanica- Sí. no, yo creo que lo soltaron a Guanipa. Ah, no. Creo que lo soltaron. Ujú. ¿Cómo tú te subleva como que esto es una guerrilla contra el Estado? Tú no vas a aguantar. Oscar Pérez, él y 4 más o 5 más, se metió a un monte de que señor, no es ahí que se Pero gana. Chávez lo hizo. ¿Eh? Chávez lo hizo. en No su era momento. igual, no era igual. Ah. El contexto histórico no era Pero igual. está bien, la pero- tecnología no era igual. No. Los métodos de búsqueda no era igual. La consolidación de un régimen no era Entonces, igual. estos movimientos para ti, Eliseo, que hace el gobierno norteamericano, donde está apostando una cantidad de fuerza Campaña nunca electoral. antes vistas en el Caribe, ¿para qué van a servir? Para mí eso tiene un efecto comunicacional a lo interno de Estados Unidos. Eso es la campaña electoral en la Florida, sobre todo donde hay una comunidad venezolana muy importante. También los cubanos que ven en eso un alivio. lo ven como positivo porque ellos entienden que la permanencia del régimen de Cuba está muy atada a la suerte de Venezuela. Sí. Entonces, eso tiene un efecto político interno en Estados Unidos. Pero el objetivo no me parece, puedo estar equivocado, no me parece que sea, de hecho el mismo Trump lo dijo, nosotros no estamos buscando un cambio de régimen en Venezuela, lo dijo expresamente, de su boca, y lo había dicho. ¿Sabes por qué el precio a la cabeza de Maduro? Bueno, porque, Combate al narcotráfico. porque es un acto comunicacional. ¿Dónde están las vallas? Las vallas están en la Florida. En la Florida hay vallas, en Miami, No, pero también 50 pero millones también- Diosdados, pero seguro- 50 millones pero Maduro, tam- 20 millones Diosdados. Eso es para los venezolanos que están allá. Pero también te genera inseguridad. votan. Eliseo, pero también te genera inseguridad entre las personas con los mandos medios allá en Venezuela. Porque ahora, si ellos se sentían muy seguros con esas Sí. recompensas, a alguien se le puede prender la lámpara Mira. mágica, decía, pues yo puedo ganarme ese dinero. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que conviene ahí es negociar una transición con Maduro. Una transición tipo Chile. ¿En qué países se ha dado Chile, esa cosa? en Chile. En Latinoamérica, en Chile. En Chile. La ¿Cómo transición- fue esa negociación? Bueno, Pinochet fue a un referéndum, perdió, y entonces se modificó la constitución y el poder se fue entregando de forma gradual. Primero yo entrego la presidencia, me quedo con la Fuerza Armada. X cantidad de años después, yo entrego la Fuerza Armada
y me quedo entonces. ¿Cuánto tardó esa transición? Esa transición se dio en un periodo como de 8 años. Lo que hubo no Ok. fue una entrega, fue un desmonte. ¿En Claro, dónde- lo en fueron dónde- desmontando. Un desmonte. ¿En Poco a dónde poco. más hubo eso? No, en Latinoamérica que yo sepa, eso son casos, no el recuerdo, mundo. no recuerdo en qué otro lado Ni se ha dado. siquiera el desmontar la Unión Soviética. También. No, porque eso fue una cuestión abrupta. Ese gobierno cayó y entró en un caos y después se eligieron unos gobiernos débiles y comenzó otra vez a recomponerse el aparato estatal. Pero el propiciar el caos ahí en Venezuela va a afectar al continente completo, ¿eh? O sea, señores, El estamos petróleo puede hablando- subir hasta $15 o más. es que si esa transición no es organizada, ahí se puede armar una guerra civil. Y una guerra civil en un país de ese tamaño, con tantas armas en manos de civiles que hay ahí, y con tantas armas en manos de la Fuerza Armada, que no son suficientes para una agresión internacional, pero para matarse ahí adentro por 10 años, sí son suficientes. Sobra. ¿Entiendes? Y sobran. Y esa, Porque Colombia, con menos que eso, tiene décadas de conflicto y no lo ha podido resolver. Y esas armas en manos de civiles no pudieran jugarle en contra al madurismo en un momento determinado. Sí, claro, claro. De hecho, hay casos de estudio, por ejemplo, el golpe a Allende, a Salvador Allende, el 11 de septiembre de 73. Los analistas dicen que una de las causas del éxito de ese golpe era que los civiles no tenían armas y los civiles eran los que apoyaban a Allende. ¿Entiendes? Entonces, lo que tenían las armas eran los militares, porque Allende desarmó a todos los civiles. Y Fidel Castro, cuando fue a visitarlo, le dijo: tiene que armar a los civiles. Usted no puede confiar en los militares se voltean. Pero si usted tiene un contrapeso civil, es más difícil que le hagan una asonada militar. Que es la filosofía, y Fidel Castro copió eso, de la filosofía norteamericana constitucional. El derecho a tener ¿El artículo armas, cuál de la enmienda cuál de la la Constitución? segunda enmienda. ¿Qué dice? Todo ciudadano tiene derecho a portar y tener armas. Keep and bear arms. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque, y entonces dice, punto y coma, una milicia bien regulada es necesaria para proteger la vida y las propiedades. ¿Cuál es la filosofía? Un pueblo armado siempre es más que su ejército. Eso es verdad. ¿Entiendes? Porque no todo el mundo es guardia, Entonces, policía. en Estados Unidos, la lógica de la soberanía es que es un país hecho en la antimonarquía. Te dicen, mire, usted ya cruzó el Atlántico a los primeros inmigrantes. Allá, para tener tierra, había que ser un noble y heredar, tener ese de linaje. Aquí, esa tierra es suya. Y trabájela. Pero esto, trabájela. Pero esto es demasiado grande para nosotros, para defenderlo. Usted y su vecino y aquel tienen que defender O esto. sea que la soberanía descansa sobre los hombros del pueblo. Exacto. Por eso, ¿en cuánto estado, For the por ejemplo, people, by the people. O sea, por el pueblo y para el pueblo. Por eso el pueblo es el que tiene las armas. Y el pueblo siempre es más que su cuerpo armado. ¿En cuántos estados, por ejemplo, tú entras a un perímetro de un hogar y te pueden balear? O en más de 30 estados son leyes que se llaman Stand Your Ground. En la noción es defender el castillo. El que Defender cruce territorio. el stand your, y después eso evoluciona Stand Your Ground. El Stand Your Ground es, vamos a suponer eso en español, defiende tu territorio. Sí, El tu territorio perímetro. es tu espacio vital. El espacio donde tú te sientas agredido, donde tú sientas que tu integridad está en peligro, tú tienes derecho a defenderlo con fuerza letal. Incluso hay policías en Estados Unidos que dicen, si un ladrón entra a tu casa, mátalo, no lo hieras. ¿Entiendes? Tú tienes derecho a matarlo, no lo hieras, mátalo. ¿Por qué? En Estados Unidos. Por ejemplo, sí, en Estados Unidos, ¿eh? No, hay estados aclarando. donde hay muchísima criminalidad, pero eso de que breaking and entering, que es escalar, penetración ilegal a la propiedad, eso en Estados Unidos las tasas son ínfimas, tú oyes, porque el que entre lo queman ahí mismo. Ahí mismo, hay estados. Los robos más bien son en las calles. En la calle. De en la calle. cuidita, Miren, cuidita. señores, hay estados donde los repartidores de Amazon y de delivery dejan la vaina como lejísimo de la casa. Sí, porque si entran, lo queman ahí mismo. Esos estados, miren, Texas. Al frente de la puerta. En Texas, en Arizona, O sea, eso como en se ve, la Florida. Como se ve en Eliseo en la película, así mismo en la vida real, que hay un ¿Quién? señor que saca un rifle Así y mismo. de lejos te fogonea. Señores, en Estados Unidos
Hay 350 millones de armas de fuego en manos de civiles. En Estados Unidos 200 millones de adultos. Y hay 350 millones de armas. Mira, hay un registro. Casi 2 armas por adulto. Yo hace tiempo. ¿Y qué cantidad de esas armas son poderosas? Oye, o son pistolitas. Yo estaba escribiendo un trabajo que lo tengo, no lo he actualizado. Termínelo y no lo he publicado actualícelo. nunca. Y Que publica en el último minuto. se llama los Estados Unidos y Armados de Norteamérica, donde están todas las estadísticas de esa vaina. Miren, hay un registro. En Estados Unidos hay un buró, una oficina que se llama ATF, Ajá. Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Sí. Ahí hay un registro de armas letales. Las armas letales son armas peligrosas. Sí. Silenciadores, ametralladoras. De eso hay 2 millones en manos de civiles. Yo te estoy hablando de ametralladora antiaérea. Hasta bazooka. Óyeme, Bazooka. hay gente que tiene campo minado en su propiedad. ¿Cómo ¿Oíste? que se llama Campo tu minado. trabajo? Minado, tiene su Wow. propiedad minada. Por si acaso. Que lo activan cuando se acuerdan. No, que el que pise ahí se explota. Ya me importa. Y Ese te es mi ponen el perímetro. letrero y le venden un seguro para eso. Campo Un seguro. minado. Si entró ahí, se explotó uno. Y eso con un breaker. Y si un No, óyeme, Eso está cerrado, un campo minado, te exigen que tú presentes el plano donde están las minas y se lo entregue a las autoridades y te venden un seguro. Entró uno ahí y se explotó, el seguro resuelve. ¿Cómo que se llama tu trabajo? Estados Unidos armado. baby, Estados Unidos y Armado de Norteamérica. Estados Unidos el IABAI. Termínelo, profesor. Political.